Queremos simplificar las declaraciones dadas con cuantificadores. Primero tenemos la negación de por cada x existe una, y tal que x es mayor o igual que y no es igual a 0. Para empezar a simplificar, pasamos la negación a través de los cuantificadores, lo que cambia los tipos de cuantificadores. Pasar la negación a través de los cuantificadores para cada cambio en existe, y existen cambios para cada uno. Esto nos da el equivalente lógico. Existe una x para cada y, de manera que la negación de x es mayor o igual a, y no es igual a 0 y. Ahora vamos a negar esta conjunción usando la ley de De Morgan. Mirando las notas a continuación, la negación de P y Q es lógicamente equivalente a no P o no Q. Aplicar la ley de Morgan nos da: por cada x existe una y tal que la negación de x es mayor o igual a, y o la negación de y no es igual a 0, el último paso es negar. X es mayor o igual a, y niega y no es igual a 0. La negación de x es mayor o igual a, y ese x es menor que y el. La negación de y no es igual a 0 es y es igual a 0. Nuestra afirmación simplificada es que existe una x para cada y, de manera que x es menor que y no es igual a 0. Mirando abajo, fíjate que esta es la segunda opción. Para la parte B tenemos la negación de la implicación. Si para cada x tal que P de x, entonces la negación de existe una, y tal que P de y. Para el primer paso cambiaremos la negación de la implicación a una conjunción mirando por debajo de la negación de la implicación. Si P entonces Q es lógicamente equivalente a P y no Q, lo que significa: la declaración dada es lógicamente equivalente a por cada x tal que P de x y la negación de la negación. Si existe una y tal que P de, y para el siguiente paso simplifiquemos la doble negación. La doble negación de existe una, y tal que P de y simplifica a existe una y tal que P de, y ahora tenemos la declaración simplificada para cada x tal que P de x y existe una y tal que P of y. Mirando las declaraciones a continuación seleccionamos la segunda declaración. Espero que esto te haya resultado útil.